Bueno, vamos a tener una charla. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. A ver si... Bueno, Orlando, ahí te mandé la solicitud. A ver si logramos concretar la conexión. Voy a eliminar entonces la que te mandé. A ver, ahí te mando otra vez. A ver. Ahora sí. Bueno, ponela ahí en el móvil en modo horizontal. Pero yo no me veo. Tenés que apretar las flechitas esa que va una para la derecha, otra para la izquierda. Ahí Ah, está. vale, ya está, ya está. Ya está. Ahora. Bien, bien. Perfecto. Baja un toquecito, cosa que no estés tan abajo, no haya mucho techo, que te llegue más o menos por acá. Fíjate el... Ahí. Ahí está muy bien. Está perfecto. Bueno, ¿cómo andás hablando? ¿Todo bien? Bien, bien, siempre. Bueno, nos volvemos a encontrar después de un año. Vamos con una introducción y arrancamos. Dale. Perfecto. ¿Hay forma de que la gente lo siga en directo o no? Todos los que nos están viendo en vivo en este momento se van a sumar a la transmisión. Van a publicar mensajes y todo eso. Así que Vale, vale. tanto los que te siguen como los que nos siguen a nosotros se van a ir sumando a la transmisión. Porque todo esto está en vivo. Muy bien. Ok, bueno, muros es una idea, un concepto, una meta que simboliza pará, vamos ya me trabé. Muros es una idea, un concepto que simboliza una meta, despertar conciencias a través de la comunicación como medio. Nuestra meta es derribar los muros que han erigido los grandes poderes, que mediante la mentira buscan imponer un relato para adoctrinar a la sociedad. Creemos que cada conciencia que se despierta es un muro menos que derribar. Desde Muros tratamos de exponer a la luz aquellos temas que los medios hegemónicos de comunicación ignoran, ocultan o hasta incluso promueven, como por ejemplo los crímenes que comete el régimen de Teodoro Obiang en la isla de Annobón. ¿Quién es Teodoro Obiang? Es el presidente de República de Guinea Ecuatorial, un país africano que coloniza Annobón. Annobón en portugués, para los que no saben, significa año bueno. Eh, y es paradójico, ¿no? Porque hace casi 50 años que Annobón no tiene un solo año bueno. Ya que hay hambruna, desnutrición, condiciones de vida totalmente insalubres, mares contaminados, violaciones, torturas, asesinatos, todos los atentados contra los derechos humanos que Perdón. te puedas imaginar. Foto eso. Guinea Ecuatorial solo ha tenido dos gobernantes, Francisco Macías Nguema y su sobrino Teodoro Obiang Nguema, quien mató a su tío para tomar el poder. Entonces, ¿qué podés esperar de un tipo que mata a alguien de su propia sangre? ¿Qué puede llegar a hacer contra
su pueblo, contra la gente en general, ¿no? Obiang se mantiene en el poder desde el año 1979. Hoy tiene 83 años. Y un patrimonio de 600 millones de dólares, según la revista Forbes. Es uno de los presidentes más ricos del mundo. Orlando Cartagena Lagar, primer ministro de la República de Annobón, quien se encuentra hace décadas exiliado en España, solicita apoyo urgente a Argentina, no anexarse, sino recibir apoyo internacional para que se reconozca su soberanía y así puedan alcanzar su libertad y salvar sus vidas de la política de agresión, la vulnerabilidad, la represión y la ocupación e implantación de familias FAN en su isla. Hace poco lanzaron un comunicado de prensa en donde denuncian la despiadada persecución que sufren por parte del régimen de Guinea Ecuatorial desde hace mucho tiempo. El año pasado la isla fue militarizada y se produjeron redadas masivas de ciudadanos. El 6 de septiembre de 2024 se interpuso una denuncia por parte del abogado español Aitor Martínez Jiménez en representación de las 37 personas arrestadas y del primer ministro de Annobón, Orlando Cartagena Lagar, ante el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El mes pasado, la ONU condenó a Guinea Ecuatorial por las detenciones arbitrarias. ¿Cuál es el vínculo entre Argentina y Annobón? Existe un lazo histórico que se remonta a la época del virreinato español del Río de la Plata. Entre los años 1778 y 1780, Annobón estuvo bajo la jurisdicción política de Buenos Aires y desde la isla se traficaban esclavos hacia Montevideo y Buenos Aires. Ambos territorios fueron colonizados por los españoles. De hecho, su lengua materna es el español. Por más que también hablen portugués, o hablan annobonés, o sea, una lengua criolla con influencias portuguesas y africanas. Hoy la isla de Annobón busca el reconocimiento de su independencia y el apoyo diplomático internacional para construir un futuro lejos de la dictadura más longeva del mundo. Estamos en contacto desde España con Orlando Cartagena Lagar, primer ministro de Annobón. ¿Cómo estás, Orlando? Muy buenas tardes. Estoy, que no es poco. Estoy porque mi isla sigue bajo dominación colonial de Guinea Ecuatorial. Todavía, a pesar de la resolución de las Naciones Unidas de liberación inmediata, nuestros paisanos, nuestros compatriotas, nuestros hermanos siguen en las cárceles. No sabemos dónde están porque nunca hemos sabido dónde están y estamos esperando su inmediata puesta en libertad, que no es un indulto lo que hizo Guinea Ecuatorial de Obiang, sino la resolución de la ONU que le obliga a ponerles en libertad. Es decir, tienen que soltarlos, porque los han secuestrado literalmente contra todo pronóstico, sin acceso a los abogados, no tenemos contactos con ellos, ni sus familiares tampoco, ni sabemos en qué cárcel los han metido. Es decir, que sabemos que están en Río Muni, porque los 11 que están en Malabo, en las cárceles terribles de Black Beach, sí que han recibido alguna vez visitas familiares, pero los que están en Río Muni, que es la parte que llaman Guinea Ecuatorial, no sabemos ni su situación actual. Estamos esperando su puesta inmediata de libertad para que sus familias puedan respirar tranquilas
para que sus hijos puedan volver a ver a sus padres y sus madres y para que puedan tener este hogar que nunca debieron perder. ¿Cómo se produjo esa detención? ¿Cómo fue el contexto? Esa de- Esta detención se produjo a raíz de que en Annobón se estaban poniendo dinamitas para la extracción de minerales. Pero esas dinamitas en la isla, una isla de 17 kilómetros cuadrados, además lo estaban extrayendo a 300, 400 metros de la capital y a veces incluso el gobernador o sea, obliga a la población a esconderse por los cascotes de las piedras que saltaban. Y además las viviendas empezaron a romperse cuando llueve. El suelo se ha erosionado tanto que se convierte en riadas, en inundaciones, en un terrible escenario en el que ya no se podía plantar ninguna comida porque vivimos del suelo, de lo poco que tenemos para sobrevivir. En Annobón no hay nada. Como consecuencia de esto, la población se reunió y hablaron con los que sabían escribir, porque el nivel de estudios de Annobón es básico. Y los maestros de enseñanza primaria, que son los anoboneses que estaban ahí, pues se ofrecieron y redactaron, fueron a ver primero al gobernador, de facto, que es un fan, que no tiene por qué ser gobernador de la isla de Annobón, porque no le hemos ni invitado ni votado, está ahí por imposición del régimen, fueron a ver al gobernador y el gobernador le dijo, bueno, pues como es un tema de la sociedad annobonesa, pues es mejor que lo hagáis en un documento, así lo puedo enviar al presidente. Pues fue redactar esta carta a mano, que es una carta de súplica al presidente para que dejen de poner dinamitas en la isla porque está devastando la isla y las pocas viviendas que cada annobonés construye en la isla, que solemos estar 30 años para construir una casa. Mi padre estuvo 36 años y no terminó de su casa y murió. Es decir, que el barco de Guinea manda a Annobón una vez al año o cada 2 años y la poca economía que tiene cada annobonés, cada viaje manda 3 o 4 sacos de cemento y a lo largo de su vida la pasa intentando construir una casa. Y esas casas se estaban viendo destruidas, derrumbadas, que se caían en 1000 pedazos por las dinamitas de la empresa Somayec para extraer minerales que no redundan en beneficio de la isla. Pues esta carta de súplica es lo que mandaron se lo entregaron al gobernador y pocos días después, por la noche, llegó un avión militar y empezó a secuestrar a las personas. Pero de forma salvaje, de forma vil, de forma violenta, fueron trasladados atados de pies y manos al aeropuerto y de madrugada los secuestraron, los metieron y los deportaron hacia Guinea Ecuatorial. Ya una vez en Guinea Ecuatorial, los metieron en los calabozos como si fueran delincuentes y la milicia entera en toda la capital de Malabo empezaron a ir de casa en casa, puerta por puerta, de los annoboneses, deteniendo a los que ellos creen que son parte de este documento. No creo que un documento de súplica sea suficiente razón para ir deteniendo, secuestrando a la gente desde Annobón y continuando la redada en Malabo. Sí, tiene que haber algo más. Y este gobierno todavía no ha salido, no ha dado la cara, porque es tan cobarde que se esconde hasta en momentos que tiene que dar la cara. Todavía no ha dicho nada a la población, ni a su propia constitución de gobierno. Es un país que dice que tiene una asamblea, que tiene diputados, que tiene senadores, pero hace una redada masiva contra un grupo étnico, contra una población distinta de Guinea Ecuatorial y todavía no ha salido a dar explicaciones a nadie. Es decir, que nos están discriminando tanto por nuestra raza, por nuestra identidad cultural, que es diferente, y por nuestro grupo étnico dentro de lo que es el concepto de Guinea, porque aunque somos un pueblo distinto, en el concepto de Guinea somos un grupo que nos están discriminando y nos están matando lentamente. Y lo han hecho desde el ejército guineano en las calles, deteniendo a los annoboneses, secuestrándolos de madrugada y deportándolos
interior del río Muni en las cárceles de ahí, que hasta hoy, desde entonces, no sabemos si están vivos o si están muertos. Eso es la consecuencia, ese es el inicio de la redada, de los secuestros y detenciones que también han habido en las calles, que los ha llevado a esta situación que hoy estamos esperando volver a verlos después de un año. Realmente terrible lo que está pasando y lo que viene pasando hace, hace 50 años allá. Y el silencio de Teodoro Obiang, que hay una resolución de la ONU y no se pronuncia de ninguna manera. Eh, Hace poco, Juan Ignacio Roca Tagliata, este, de acá de nuestro gobierno nacional, se reunió con la dictadura de Guinea Ecuatorial en Etiopía tras la visita de una comitiva de Anobón a Argentina. Bueno, este gesto se interpretó como un apoyo que le brinda la embajada del gobierno argentino al dictador Obiang. Esto generó un rechazo importante, este, que hasta Roca Tagliata tuvo que cerrar su cuenta de Twitter. ¿Qué lectura haces de eso? Como ya dije antes, nos produjo bastante preocupación cuando Guinea Ecuatorial no tiene relaciones diplomáticas con Argentina. Tampoco tuvo un pasado colonial con Argentina porque en el Virreinato del Río de la Plata Guinea Ecuatorial no existía como país porque fue creada en 1968. Por tanto, nos produjo bastante inquietud que una vez visitado Argentina en mes de marzo y solicitando apoyo del pueblo argentino, obviamente no habíamos puesto en contacto directo con el gobierno, sino con las instituciones, con las ONGs, con los diputados, senadores, el mundo eh, de lo que son las universidades, de los historiadores africanistas y de un montón de gente importante de Argentina. Qué curioso que en ese momento es cuando el embajador de Etiopía, o sea, de Argentina en Etiopía, se reuniera con la dictadura de Guinea Ecuatorial. Esto lo hemos mandado oficialmente una petición al gobierno argentino que dé una explicación a su pueblo, porque yo no estoy en condiciones de exigirle nada. Estoy pidiéndole reconocimiento y apoyo diplomático, por tanto, no tenemos esta confianza de poder exigirle, pero a nivel internacional sí, y a nivel de su población argentina que está viviendo una realidad, además que rechaza frontalmente lo que es la dictadura, porque tiene una experiencia no muy positiva de esto y defiende su libertad, sí que tiene que dar una explicación a su pueblo. Y se lo hemos transmitido directamente en un video también, pidiendo al gobierno argentino que salga y que diga qué es lo que estaban diciendo. Si no tienen relaciones diplomáticas de antes, ahora sí, ¿qué son? Dar apoyo a una dictadura de 47 años cuando la población anobonesa está siendo aniquilada, está siendo exterminada y ha venido a llamarte a tu puerta. Por favor, échanos una mano cuando vas a juntarte con el dictador. Espero que no. En todo caso, la historia está allí y la petición de que salga y que diga algo también. Y seguimos en esta postura, ¿no? Porque todavía ni una parte ni otra, Guinea Ecuatorial, por cobardía, todavía, aun con la resolución de las Naciones Unidas, no ha salido a dar explicaciones a su país ni a su pueblo, y el gobierno argentino tampoco ha salido a explicar qué es lo que está negociando con Guinea Ecuatorial. Una dictadura que mata, tortura, asesina, secuestra, viola todos los derechos humanos del mundo y del pueblo anobonés en particular. Sí, viniendo de parte de un gobierno como el nuestro que pregona la palabra libertad a los cuatro vientos, los paladines de defensores de la libertad, sería muy paradójico que apoyara una dictadura.
realmente. Y bueno, también es importante que se sepa qué fue lo que hablaron, ¿no? ¿Cuál es la resolución de todo eso? Eh, ¿De qué manera crees que Argentina podría ayudar a Nobón? Argentina como nación tiene ante sí la oportunidad de ser una potencia, de ampliar lo que es la Argentina de antes, ¿no? Geopolíticamente, Annobón es una isla que le puede dar una amplitud inmejorable a nivel económico, a nivel geopolítico. Hay potencial en Annobón. Y Argentina, a pesar de que todos los países tienen sus pequeños problemas, está en condiciones de ayudarnos con una resolución de apoyo internacional ante las Naciones Unidas, por ejemplo, darnos una cobertura para que podamos ser libres, que es un país que tiene una sensibilidad específica y además notoria en la población argentina y en el gobierno argentino, y por tanto este apoyo diplomático, este reconocimiento internacional de nuestra independencia para ser libre, no le cuesta ni le va a costar eh, mucho, ¿no? Todos los procesos tienen un coste político, diplomático, incluso económico, pero en este caso, tanto a Nobón como a Argentina les interesa tender este puente, tender esos lazos para formar un país más grande. Podemos tener contactos y firmar acuerdos que nos puede hacer sacar de la miseria que estamos y que la contrapartida también sea positiva para Argentina. Bien, ¿por qué pensás que se separó a Nobón de Argentina? Y quedó a manos de Guinea Ecuatorial. ¿Fue la Son independencia? decisiones coloniales de siglos pasados. No, no puedo decir directamente por qué, pero la condición de africanos también formó parte de esta decisión, porque España lo que buscaba era un punto esclavista en aquella época y Argentina se independizó pronto. Por tanto, la opción de seguir con la trata era conservar la parte africana, que es lo que le podía dar cobertura a esta masacre que hicieron los colonos. Y se quedó con Fernando Poi Río Muni, o sea, Fernando Poi Annobón, que luego en 1900 consiguió de Francia la parte continental llamada Río Muni, que es donde desarrollaron las actividades económicas para solventar su economía, que en general es lo que han hecho siempre, ¿eh? Los países coloniales lo que han hecho es buscar en la persona esclava, en la persona de otros países, en la invasión de otros países, solventar su propia economía en detrimento del respeto de los derechos humanos. Bueno, además de tu lucha política, trabajás en una fábrica allá en España para sobrevivir, ¿no es así? Sí, sí, la parte política no nos da de comer. Prácticamente me está arruinando porque tenemos que poner de nuestro bolsillo todos los meses para poder sufragar los gastos de viaje, los gastos de administración, de todo lo que tenemos que hacer. Y tenemos el apoyo, además lo decimos siempre, gracias a la financiación, a la aportación económica de cada nobonés, madres de familia que limpian escaleras, que recogen frutas, que cuidan de los abuelos, trabajan en las fábricas, pues cada uno ponemos de nuestra parte y estamos soportando el gasto. Es uno de los hándicaps que tenemos que nos impide viajar más porque necesitamos trabajo y además necesitamos la aportación de todos, que a veces pues hay meses que no nos da para más que para lo justito y vamos como vamos. Pero sí, tengo que trabajar como todos los andoboneses para poder vivir en España, que no es poco, y luego aportar nuestro granito de arena como aporte mensual de la cuota para mantener viva la llama de la libertad que estamos buscando. Claro, es toda la comunidad anoonés que vive en España y aporta desde su lugar
un pequeño, una parte de sus ingresos para solventar los gastos de esta causa. Y hacen marchas, manifestaciones allá en España. Sí, sí, hacemos concentraciones porque no vamos a luchar en la calle, sino directamente. Hemos ido 3 veces ya ante el Congreso de los Diputados de España, hemos ido ante el Ministerio del Interior, hemos ido ante el Ministerio de Asuntos Exteriores a protestar y a pedir mediación de España ante el conflicto Anobón-Guinea Ecuatorial, porque no es un conflicto ajeno. España sabe y además fue el creador de Guinea Ecuatorial y por tanto sabe lo que pasa allí, tiene embajada allí, sabe que a Nobón Guinea Ecuatorial le tiene marginado, le tiene aislado, le tiene subordinado, además que lo mantiene en un estado de esclavitud total, sin agua potable, sin luz, sin electricidad, que es lo mismo, sin educación, sin sanidad. Y además, si Anobón tiene un corte en el pie, pues le echas arena, tierra del suelo para coagular la sangre. Es decir, estamos hablando del siglo XX, siglo XXI hoy, pero lo que es Anobón estamos en el siglo I antes de Jesucristo. Es importante remarcar y subrayar la situación que está viviendo la gente allá en Anobón actualmente, porque por ahí uno puede llegar a imaginárselo, pero a medida que va escuchando es como que supera toda capacidad de, de comprensión. Es realmente algo muy difícil de asimilar. Sí, Este, sí, es un genocidio lento, además programado desde el gobierno de Guinea Ecuatorial que nos están matando. Esto es una limpieza étnica, lo estamos contando porque la gente entiende como que tiene que haber una guerra donde hay sangre, ¿no? Pero no, nos están matando de hambre, nos están matando de falta de infraestructuras, no hay infraestructuras de saneamiento, imagínate, por la noche tienes que salir de tu casa y tienes necesidades, pues tienes que ir al bosque o a la playa, y esto ya queda lejos para muchas señoras que tienen ya una avanzada edad. Y además, en ocasiones me cuentan, y lo he vivido también en Anobón, que se lo hacen en un cubo, en su propia casa, y son casas, son chozas, no son viviendas de esos que todo el mundo tiene un piso y tiene tal, ¿no? Son chozas, son casitas hechas a veces de madera, y algunos tienen de cemento, pero son casas que no están terminadas de construir y por tanto no tienen instalaciones de agua ni instalaciones de tubería de desagüe y tienen que hacérselo. O sea, son personas que tienen las mismas necesidades que todo el mundo. Imagínense en una casa un día que no tengas agua potable. O sea, ya te genera un problema o que se vaya la luz por cualquier motivo. Pues ahí vivimos en el apagón desde 1471 que dicen los portugueses haber llegado ahí. Es un apagón total hasta hoy, sin luz. Los niños vienen de clase a las 2, a las 3 están en casa y a las 6 se hace de noche y no pueden estudiar porque no hay luz. No hay luz, no se puede hacer ni los deberes porque no hay nada. Es decir, que la gente se ve obligada a hacer las necesidades en su propia casa, a veces en un plástico para ir a tirarlo mañana. Estamos hablando de que en Anobón los brotes de cólera, de sarampión y de falta de salubridad está matando a la gente. Y es como consecuencia del exterminio programado por Guinea Ecuatorial para que nos muramos solos. No hace falta coger un arma y dispararnos a la cara, no, te deja ahí sentado con tu agua podrida, que al final te lo vas a tomar porque necesitas beber agua, pero sabiendo que vas a morir de esa agua contaminada, pues lo mismo. Y es así, desde que nos han impuesto este país, nos están matando literalmente hasta hoy. Y antes no hemos podido hablar porque no había internet, porque no teníamos acceso ni siquiera de salir de Guinea, y hoy que estamos ya en España, es un país libre que también nos permite dar visibilidad de alguna forma indirecta a nuestra situación, a nuestra causa, pues es cuando estamos aprovechando para salir en los medios y publicar que nos están matando, que no hace falta que enseñemos los cadáveres, que en Anobón la gente muere de hambre, muere de desnutrición, muere de falta de alimentos,
muere de falta de sanidad. La gente va en Guinea Ecuatorial mismo, hay mujeres que van al hospital a dar a luz y en la puerta hay alguien preguntándole cuánto dinero llevas encima y le echan de allí. Sí, lo de Guinea Ecuatorial es un desastre. Y ya puestos, nos tenemos que ir de allí porque vamos a desaparecer de la faz de la tierra. Porque nos están matando, literalmente. Y esto lo tiene que entender cualquier país, cualquier gobierno, cualquier organismo, de que si hay un pueblo que ya ha puesto voz, ha puesto el grito en el cielo de que esto es lo que está pasando, si tienen dudas, que manden observadores a la isla de Annobón, a ver si lo que estamos contando, a ver cómo pero que no lleven agua, que vayan como se viaja, con una maleta y ya está. A ver si son capaces de tomar el agua que la población está tomando. A ver si encuentran algún sitio donde comprar pan. Porque parece ser que cuando uno lo dice crudamente, está exagerando. No, incluso estoy quedándome corto. Porque los que están ahí, los militares de Obiang, incluso les impide ir a pescar con su nilón y su anzuelo. No es que tengan un barco, no, es con un cayuco, con un remo, que se tienen que partir la espalda y el brazo para ir a pescar. Y los militares les quitan el pescado, cogen los hilos, si se lo rompen, lo cortan, lo tiran. Están viviendo en un cielo, o sea, en una cárcel a cielo abierto. Y esto lo tienen que tomar en consideración ya, porque no se puede vivir todo el mundo pregonando la libertad, pregonando la democracia, pregonando los derechos humanos, y cuando se está denunciando prácticamente un abuso sistemático, un genocidio, una, una exterminación total de una población, la gente sigue en su casa tomando whisky. Es que también a veces me da rabia. ¿Cómo lo tengo que decir para que lo entiendan? Que esto es una emergencia sanitaria, una emergencia humanitaria. Es que todo el mundo, aquí también hay pobreza. Sí, 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 tenéis pobreza como todos los países del mundo. Pero nos están matando. Necesitamos del apoyo de Argentina. Necesitamos del apoyo de las instituciones, de las estancias internacionales que pongan un foco en la población annobonesa, porque lo que hay ahí es genocidio, es exterminio de una población, de una cultura y de un pueblo. Sí, no, parecen ser estar dominados por el mismo Satanás, son demonios los de Guinea Ecuatorial. Lo que están haciendo realmente no tiene explicación. ¿Tuviste reuniones con diputados argentinos? ¿Viajaste a Argentina? ¿Hubo un intercambio? ¿Cómo fueron esas reuniones? Fueron reuniones primero de sensibilizar, de dar visibilidad a la causa, porque Annobón es un pueblo que ha sido tapado desde siempre, ha sido invisibilizado y no se habla de Annobón, sino de Guinea Ecuatorial, cuando Guinea Ecuatorial no es un pueblo, es una creación, es una empresa creada por España en 1968 para seguir beneficiándose o de lo que quiera, pero no dio la independencia a los pueblos y territorios que son distintos, que son distantes y dispares, y además tienen una identidad cultural diferente. Cuando vivíamos bajo la dominación colonial, España no unió a los pueblos, mantuvo separados los territorios y los pueblos también, porque el barco de España iba a Annobón cada 3 meses. Y los españoles no salían de Annobón, o sea, los anoboneses no salían de Annobón. Los de Fernando Po, los bubis, no salían de Fernando Po. Y los fan no salían de su territorio. Los pocos que se movían, que eran los esclavos emancipados, tenían un salvoconducto. Y estos eran 4 anoboneses o 3. O sea, contacto de los pueblos no había. ¿Por qué cuando iba a dar la independencia dice que ha dado una independencia conjunta? No, ¿para quiénes? Pero solo armó una parte, solo entregó el poder a una parte, solo entregó la economía a una parte, solo formó militarmente a una parte. Porque entonces es programado el exterminio nuestro ya desde antes de la independencia. Porque no puede ser que un territorio que está a 700 kilómetros, 4 días navegando, dista a Nobón de Guinea Ecuatorial, y que nos deje sin formación, sin ejército, sin economía y sin sanidad. Nos dejó ahí para morir y en manos de unas tribus
que no saben ni autogobernarse, porque desde que se dio esa independencia, con la riqueza que ha habido en Guinea Ecuatorial de petróleo, de madera, de la pesca, de atún, de anobón y de todos los minerales que han extraído, ha servido para llenarse los bolsillos, mandar a sus familiares a vivir en el extranjero y dedicarse a la prostitución infantil, abuso infantil y a romper todos los esquemas del pueblo andobonés. Por tanto, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se tiene que dar independencias y los mismos colonos son los que diseñan el modelo de descolonización? A ver cómo se come esto. El mismo maltratador es el que diseña el modelo de libertad que va a dar. Pues no dieron libertad, dieron la independencia. Y la independencia, cuando ya le has hecho dependiente a un pueblo, a una población, de un día para otro no lo puedes independizar. Eso no es un proceso fácil. Porque cuando coges a una población y lo haces esclava, el esclavismo tiene unas consecuencias nefastas y no se recuperan de un día para otro porque das la independencia. Eso es un abandono, es una vejación de funciones, lo que han hecho todos los países coloniales que ya han llamado descolonización. Es una mentira, porque yo no he ido a la universidad, he estudiado en la calle de Anobón, en la calle de Guinea Ecuatorial y en la calle de España. La independencia es un concepto colonial que nos está matando a todos los países africanos que son independientes desde los años 60 y siguen peor que antes, porque ni saben, ni aprenden, ni avanzan. ¿Por qué? Porque la independencia tenía que ser un proceso de siglos de educación. No se puede matar y desmatar. No se puede matar y desmatar. Eso, ¿dónde existe eso? ¿Y por qué colonizan y descolonizan? ¿Cómo se hace esto? Tú haces dependiente a una población, a una población que todos los abuelos, los bisabuelos son esclavos y lo transmiten a los hijos como herencia y de repente los das una independencia. ¿Qué es esta independencia? ¿Cómo se lleva esto? Porque tienen que venir los profesores de historia a explicar al mundo, los inventores de estos términos, colonización, descolonización, independencia, dependencia. Porque lo que han quitado son vidas, lo que han quitado es la libertad. ¿Por qué no dan libertad a la gente y dan independencia? Y colocan títeres que ellos mismos llaman dictadores y son los que permanecen en el poder 47 años para decir que Guinea Ecuatorial tiene un dictador, pero ese dictador está allí porque a la hora de dar la independencia no enseñaron qué es la independencia, no enseñaron nada, dieron la independencia, además impusieron una lista que llaman Constitución, que no lo sabía leer ni el mismo presidente electo que llegó al poder, ni lo quería ver. Pero ¿lo has educado para dirigir un país? No. ¿Y para qué le das una constitución? ¿De qué le sirve a un pueblo torpe, a un pueblo incivilizado, a un pueblo esclavo, una constitución? ¿De qué le sirve esto? Una constitución escrita además desde Madrid, con un lenguaje que, aunque hablemos español en Guinea Ecuatorial y en Anobón, no sabemos escribir ni interpretar esta constitución que nos dejaron en 1968. Eso es una mentira. Porque no había nadie que entendiera esta constitución ni que estuviera educado para llevar esto a cabo. Porque los esclavos vienen de no vivir bajo ninguna ley más que la ley del colono. Y cuando se va el colono, te deja deshumanizado y te dice que te ha dado la independencia. No lo sé. Yo no sé si me he explicado bien, pero no he encontrado ningún profesor que me explique bien porque están engañando con todo lo que están enseñando en las universidades. La descolonización es una mentira, porque si matas, no puedes desmatar. Si estrangulas, no puedes desestrangular. Pero si colonizas una población durante siglos, de un día para otro lo descolonizas. ¿En qué cabeza cabe esto? En la cabeza de los mismos colonos que diseñan el modelo de esclavitud y luego también diseñan el modelo de salir indemne de aquello. En lugar de una reparación histórica, que es lo que tienen que hacer, se alejan y te dejan un títere con menos cabeza
que su pueblo impuesto para seguir haciendo lo mismo que ellos hacían, pero ahora ya es de negro contra el negro. Y ya no podemos culpar al otro, porque nos estamos matando entre nosotros mismos. Y además, antes de ir, trazan fronteras. Países que no tienen nada que ver se convierten en un solo país. Familias que sí que son familias se convierten en enemigos, porque al Occidente no le interesaba la libertad de los pueblos africanos, en este caso. Nos dejó una independencia que es peor que la dependencia que había, que es peor que la esclavitud que había, porque ahora ya no nos matan los colonos, nos matan nuestros propios hermanos. La independencia es solamente un papel. Eh, Eso es una forma de progreso y evolución de la esclavitud, una nueva forma de esclavitud en la cual se generan divisiones dentro de la misma comunidad, para de esa manera seguir teniendo las riendas del poder. Para ir finalizando, cuando nosotros hablamos de muros, nos referimos a los muros mediáticos, políticos, sociales, muros invisibles que separan la verdad de la mentira y la luz de la oscuridad. ¿Cuál crees que sería el primer muro por derribar para lograr que Anobón vuelva a formar parte de Argentina? No sé si volver a formar parte de Argentina, sino tener lazos políticos, acuerdos, tratados, porque son dos estados independientes, condenados a entenderse y a compartir muchas cosas. Por tanto, el primer paso para derivar este muro es el apoyo de Argentina, que ya nos lo dio el pueblo, ya nos lo dieron los medios de comunicación, y falta el broche final, que es el del gobierno. Ese es el primer paso, que sería completado con un recibimiento del gobierno, con un apoyo internacional del gobierno, porque es la representación más importante del país, porque de la población ya lo tenemos, y el apoyo internacional y diplomático ante los organismos internacionales, que son los que dan cabida a la formación y aparición de los nuevos estados legales. Que Anobón es un estado, aunque no reconocido, que estamos luchando para ello. Ojalá que todo el mundo se entere de las violaciones a los derechos humanos que está viviendo Anobón a manos de la dictadura de Guinea Ecuatorial. Y apelando a su empatía, espero que este llamado a la solidaridad se traduzca en un reconocimiento internacional para que los anobonenses puedan vivir en paz y en libertad. Nuestro país ya escuchó el reclamo y no se siente indiferente ante el pedido de ayuda. Deseo que todo se solucione pronto y que sepan que Muros está con ustedes y apoya su lucha. Como dicen ustedes, Ambo Legadu, que en el idioma Mui significa Anobón libre, Exacto. se materialice de manera que ese grito de libertad sea una realidad irreductible para siempre. Te mando un abrazo grande, Orlando. Gracias, gracias. Y desde este foro quiero insistir en lo que es la causa Nobón, que ya prácticamente está instalada en la sociedad mundial, y ahora estamos esperando el siguiente paso, que es eh, dejar de lado la cosa económica, que los humanos, los seres humanos somos más importantes, al fin y al cabo, y que la condición humana exige dignidad, respeto y libertad. Y esto lo tenemos que defender los ricos, los pobres, los menos agraciados, los guapos, los feos y toda la humanidad. Tenemos que vivir dignamente, con unas condiciones mínimas de salubridad
y en libertad. Y esto es lo que falta en muchos hogares del mundo. Necesitamos que el mundo sea más sensible, y que repartan un poco de lo que tienen hacia los que menos tienen o no tienen nada, que es el caso de Anobón. Ambulegadu, ambulegadu, ambulegadu. Siempre. Y con nuestro Quiscabelo, siempre. Nos vemos.